Buenas tardes, tenemos a María Muñoz por aquí por las oficinas de Reconoce. Se ha prestado a grabar esta conversación que hemos tenido muchas veces trabajando con la metodología de Reconoce, pero yo siempre he dicho que tiene mucho valor todo eso que dice y que era importante que la gente que está involucrada en Reconoce que lo pudiéramos escuchar con sus palabras. María ha sido una persona muy importante en la etapa de reinvención de Reconoce, esa etapa que hemos llamado de reinvención porque ha sido un gran cambio del concepto, de la metodología que venimos trabajando hasta el momento, ¿no? Pero yo quería preguntarte, María, ¿qué viste en Reconoce? ¿Qué oportunidad viste que podíamos tener trabajando el enfoque que teníamos en Reconoce cuando nos conociste? Bueno, David, lo primero, gracias de verdad por dejarme este espacio, por compartir conmigo este ratito y sobre todo quería aprovechar para felicitaros por estos 10 años de trabajo, 10 años en los que me habéis trasladado pues esa ilusión, esa manera de hacer, esa perseverancia. Cuando los retos parecía que se hacían cuesta arriba, no habéis decaído en ningún momento y me habéis llenado de vitamina. Esto al final ha hecho que fuera parte, ¿no?, de mi manera de participar con vosotros. Y me preguntas por qué es lo que me atrajo, qué es lo que me llamó la atención. Lo primero, en sí, la esencia de Reconoce, el qué es, el para qué estaba la organización. Y viniendo del mundo de los recursos humanos, para mí era curioso, me llamó la atención muchísimo que algo en lo que yo trabajo todos los días, que es trabajando con competencias para desarrollar personas, que vosotros estuvierais poniendo el foco en las personas jóvenes y en algo que de alguna manera había ido descubriendo en los años de profesión, ¿no? Muchas entrevistas de trabajo en las que personas jóvenes no eran capaces de trasladar esas experiencias de voluntariado que habían tenido a lo largo de sus años, ¿no? De hecho, llama mucho la atención que haya personas jóvenes que no crean que eso es algo positivo y que pueden trabajar y pueden trasladar en una entrevista. Me pareció que era un match completísimo, ¿no? Por un lado, que trabajarais con las personas jóvenes, en trabajar en su empleabilidad, y por otro lado, que involucrarais también a las personas de recursos humanos. Me pareció una idea brutal y bueno, pues me enganchasteis. Ya sabes que desde entonces estoy enganchada al proyecto. Y nosotros agradecidos de que estuvieras dispuesta a ayudarnos. Nosotros siempre intentamos poner el foco en que ofrecemos herramientas y ofrecemos metodología a las entidades que trabajan con jóvenes, que trabajan con voluntariado, intentando que sean de calidad, intentando que les aporten un valor para que de alguna manera ese valor llegue a la persona que vive esa experiencia, ¿no? Tú nos has ayudado de una manera importante a diseñarlo. ¿Qué destacarías? ¿Qué claves crees que son importantes que no podemos perder o que en el proceso que hemos trabajado el de diseño destacarías desde tu punto de vista? Pues fíjate, cosas muy claras. La primera, el intentar encontrar ese ADN de las personas voluntarias. Fue quizás las primeras horas que dedicamos al proyecto juntos. Para mí era importantísimo el ser capaces de poner en palabras qué significaba eso. A raíz de ahí, tirar también de lo que son las experiencias de voluntariado, ser capaces, ¿no?, de trasladar las diferentes experiencias de voluntariado, sistematizarlas, buscar algo que unificara, que homogeneizara de alguna manera esa experiencia, y una parte un poco más técnica quizás, que tiene que ver con cómo identificar las competencias, es decir, las habilidades, los conocimientos y las actitudes de las personas dentro de esas experiencias de voluntariado, ¿vale? Al final son esas competencias que están detrás de cualquier aprendizaje que se produce en una experiencia de voluntariado. Eso es una parte que es fundamental porque de alguna manera también le da validez a todo el modelo Reconoce. Pues si tiramos un poquito más allá, todo lo que significa la evaluación, la observación de esos comportamientos, ese aprendizaje que se genera en las experiencias de voluntariado, que luego estuviera sistematizado, que estuviera recogido en un diccionario de competencias, como tenemos en este momento en Reconoce, y que además tenga ese plus, ¿no?, de haber sido verificado y analizado por las distintas entidades colaboradoras y bueno, pues saber que sí, que tiene sentido, ¿no?, que todo aquello que construíamos tiene sentido y al final, bueno, pues aparece en un certificado que reconoce también todo ese trabajo que hemos estado haciendo en este tiempo. La metodología ha integrado eso que acabas de decir, ¿no? Ese catálogo de experiencias, diccionario de competencias y todo esto le da un poco de valor, de peso a ese último certificado que se llevan las personas que viven estas experiencias. ¿Por qué crees que especialmente ese certificado puede ser valioso para las personas jóvenes? Desde tu experiencia seleccionando personas, ¿qué crees que puede aportar a las personas jóvenes haber reflexionado sobre esto, tener ese certificado, ¿no?
Yo creo que hay una diferencia interesante entre aquellas personas que vienen a una entrevista de trabajo, ¿vale?, y te cuentan su propia evolución desde un punto de vista más reflexivo, más maduro. Cuando indagas a una persona que ha hecho alguna experiencia de voluntariado, si notas que lo han trabajado, ¿vale?, lo que nos trasladan en la entrevista tiene muchísimo más peso, más valor, ¿vale? De hecho, yo creo que el hecho de que una persona joven a través de su entidad quiera acreditar esa experiencia de voluntariado a través de las competencias de Reconoce, ya nos está diciendo que hay un interés adicional, un plus, frente a otras personas que a lo mejor no lo solicitan o no lo están poniendo en valor, porque al final tenemos que partir de que las personas jóvenes tienen que creer que esa experiencia de voluntariado de verdad les ha marcado, les ha transformado, ha tenido un sentido, ¿vale? El hecho de que sean capaces de esa reflexión, llevarla a una entrevista de trabajo, me parece que también es un hecho diferenciador. ¿Vale? Y el hecho de acompañar a los jóvenes en ese proceso de análisis, de reflexión, de feedback, me parece que es importantísimo. Alguna vez hemos comentado que todo lo que vivimos nos transforma, ¿no? Y que nos acompaña siempre. Es un poco un resumen de lo que acabas de decir, creo que es importantísimo y yo lo tengo ahí muy presente, ¿no? Porque es verdad que todo lo que vivimos nos transforma y también puede estar en juego lo que somos en una entrevista de trabajo, no solo lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido a nivel profesional, ¿no? Te corto, siempre acabábamos la frase diciendo para bien o para mal, ¿no? Los aprendizajes al final nos hacen, ¿no? Nos definen, ¿no? Nos definen de alguna manera, para bien o para mal. Pero sí que es verdad que en una entrevista, si cogemos toda esa parte positiva de empoderamiento, de crecimiento, de reflexión, yo creo que puede ser importantísimo de cara a defender pues esas experiencias de voluntariado, que fíjate, lo curioso es que hay muchas personas jóvenes que cuando van a una entrevista y sí, bueno, pues tienen una formación ya arreglada, muchas veces se quedan un poco desnudos ante la sensación de no tengo una experiencia profesional para aportar en esta entrevista y se olvidan de toda esa otra experiencia a través del voluntariado que tiene casi el mismo valor que puede aportar una experiencia profesional, pero muchos de ellos se olvidan y no lo ponen en valor. Y yo creo que Reconoce consigue eso, ¿no? Multiplicar ese valor si son capaces de identificarlo antes y trabajarlo de cara a esas entrevistas. Tenemos el foco puesto en la conversación en los jóvenes, en las personas que van a buscar trabajo, pero también hay otro elemento, otro agente que interviene en esto, ¿no? Que son las personas profesionales de recursos humanos. ¿Qué crees que ocurre cuando a una persona selecciona trabajadores y trabajadoras, le llega un certificado de Reconoce y lo tiene en sus manos? ¿Qué puede aportar valioso a ese proceso que le haya llegado a un reclutador un certificado de este tipo? Bueno, lo primero es esa intención, ese interés por parte de la persona que accede a la entrevista de poner en valor una experiencia que para él o para ella ha sido diferenciador, ha sido un aprendizaje, ¿vale? No estamos acostumbrados a que venga una persona y nos dé eso que necesitamos para hacer un proceso de evaluación dentro de la propia entrevista. Entonces, el hecho de que venga ya una persona con los deberes hechos, ¿vale?, trayéndote ya esa información, esa reflexión, yo creo que es muy importante. Hay veces que incluso echamos de menos las típicas preguntas de, bueno, háblame de 3 fortalezas o 3 debilidades. Hay veces que las personas van a las entrevistas y ni siquiera se lo han planteado. El hecho de que vengas ya con ese trabajo hecho, que sé que a través de Reconoce las personas jóvenes lo están trabajando, yo creo que ya te abre un poco la ventana a lo que te vas a encontrar con esa persona delante, ¿vale? El certificado no solo es un papel, yo creo que es muchísimo más, es una declaración de intenciones, es un aporte de valor y yo creo que más de un entrevistador se va a quedar impresionado, ¿vale?, a la hora de ver a una persona joven, quizás con más o menos experiencia, que pueda contarle todos los aprendizajes que ha tenido en sus diferentes experiencias de voluntariado. Me encantaría mirar por una ventanita, ¿no?, para ver sí, qué significa eso. Sí, tenemos la inquietud de no poder medir exactamente ese impacto, ¿no? Pero sí, vivimos nuestra labor con ese altruismo de poder aportar respuestas o darles respuestas a las posibles preguntas que tengan esos seleccionadores de personas. Si podemos de alguna manera dar herramientas a esos jóvenes para que respondan desde la autenticidad, ¿no?, desde lo que han vivido, yo creo que es un valor muy importante. De hecho, fíjate, no solo el certificado, sino el proceso de valoración cumple con ese requisito. No solo es haber tenido una experiencia de voluntariado, más o menos horas, lo inmersivas que son, sino que trasciende mucho más allá. Es decir, no me quedo solo en la experiencia de voluntariado, sino que hago una reflexión, hago un análisis y eso
lo llevo detrás, ¿vale? Lo que hablabas de las experiencias nos transforman y se mantienen a lo largo de nuestra vida tiene que ver con eso, ¿no? Lo he reflexionado y me lo sigo llevando y forma parte de mí. Yo creo que eso es algo también muy característico de las personas voluntarias, ¿no? Claro, alguna vez hemos comentado de manera informal, pero lo podemos hablar hoy aquí, que no les vamos a hacer el trabajo a los seleccionadores de personas ni a los profesionales de recursos humanos, que no les vamos a solucionar horas de trabajo, no les vamos a enseñar a seleccionar personas, pero entonces, ¿qué les aportamos? ¿No? Y quizá esto que estamos comentando, Sí. ¿no? Llamarles la atención Eso es. con cosas valiosas que les pueden ayudar. De hecho, fíjate, yo me pregunto muchas veces cuántos de mis colegas en las entrevistas que hacen preguntan, ¿vale? Si la persona que tiene delante ha hecho alguna experiencia de voluntariado. Pues probablemente no sean demasiados. Claro. ¿Vale? Entonces creo que también tenemos que poner en valor de alguna manera por ambas partes, ¿vale? Que también las personas que hacen selección de personal entiendan que forma parte también de esa experiencia, de ese rodaje que traemos las personas y que hay que indagar, porque detrás de una persona que ha tenido una experiencia de voluntariado hay algo, ese gen, ese ADN, ¿vale? Que es un poquito diferente y que tienen que tirar de ahí, ¿vale? Porque al final la labor del evaluador, de la persona que hace la entrevista de selección, es conocer al candidato y conocemos al candidato a través de todo lo que han ido realizando a lo largo de su vida, su formación, su experiencia, el cómo han afrontado determinadas situaciones y bueno, les estamos dando mucho, porque les estamos dando una excusa o un hilo del que tirar dentro de la entrevista. Solamente ya el por qué elegiste esta organización para hacer tu voluntariado, fíjate si tienes ahí cantidad de temas que abordar y de ejemplos, ¿no? Claro. Ejemplos de comportamientos, de cómo has reaccionado, de cómo te has desenvuelto. Nosotros trabajamos lo que son los incidentes críticos, que al final es identificar, bueno, cómo viviste una situación que ocurrió. Bueno, pues al final es poner más materia encima de la mesa, ¿no? Más madera. Pues yo creo que hemos dicho mucho ya, ¿eh? Y más que diremos. Y más que diremos. Nos queda, eso no se queda aquí, ¿no? Después de 10 años hemos conseguido llegar a un punto interesante en el trabajo de metodología en Reconoce, gracias a profesionales como tú que nos ayudáis. Y estamos muy agradecidos de que colabores con nosotros y de que te involucres en esta labor. Así que te lo agradezco mucho. Gracias por prestarte también a este lío de grabar el vídeo, que lo expondremos en la gala de 10 años de Reconoce. Muchas gracias. Gracias a vosotros.